Bien, jóvenes, vamos a continuar con nuestra clase. Las tareas ya están calificadas, los que la mandaron. Por ahí les dejé una información, lo recordarán. Ya vimos algo, vamos a retomarlo para seguir. En relación a la libertad y al deber. Se define a la libertad como un estado de plena conciencia del ser humano que le permite decidir y ser responsable por sus decisiones y conductas. La libertad posibilita al hombre elegir entre el bien y el mal y hacerse cargo de las consecuencias de su elección. Por favor, subrayen eso, sí, que es lo más importante. La libertad posibilita al hombre elegir entre el bien y el mal y hacerse cargo de sus consecuencias. Continuamos ahí más abajo, donde nos habla de: para que el comportamiento humano sea moralmente imputable, se presume la libertad o el libre albedrío que se encuentra en el interior del ser humano. Eso también, por favor, hay que subrayarlo para que sepamos de qué se trata el libre albedrío. Sí, o sea, hasta dónde este libre albedrío lo conocemos y lo manejamos. La libertad es un valioso don que empaña o destaca el actuar del hombre, porque la libertad nace de su ser más profundo. La libertad es un derecho y un ideal al que la persona no puede renunciar, no puede remitir su libertad y responsabilidad a otro ser, ya que es propia de la naturaleza a ella e inherente a ella. O sea que yo no puedo transferir mi libertad, yo no puedo traspasar mi libertad, yo no puedo dar mi libertad, es mía. Ahora sí que mía de mí, de nadie más. También a la libertad se le conoce como autonomía, autodeterminación y capacidad para actuar conforme a su propia escala de valores y a los valores universales. También eso hay que subrayarlo. También a la libertad se le conoce como autonomía, autodeterminación y capacidad para actuar conforme a su propia escala de valores y a los valores universales. Entonces, efectivamente, vamos a partir de esos valores que tenemos nosotros para poder manejar nuestra libertad. Y ahí es donde vamos a tomar nuestras decisiones, buenas o malas, y asumiremos las consecuencias de las mismas. Y los valores universales, que ya los manejábamos, incluso en los valores universales viene la libertad misma. Ahí ustedes me hicieron incluso unos ejercicios de la libertad. Entonces yo asumo que nos queda claro este concepto de libertad. Yo como enfermero, enfermera, ¿cómo voy a manejar esto de la libertad? ¿Cómo creen ustedes que va a manejarse la libertad en su campo laboral? ¿Cómo la manejarían? ¿Cómo la aplicarían en el día a día? Vamos a continuar. Ahí dice: la libertad con la que el hombre nace sufre condicionamientos posteriores determinados por la situación en la que nace y el tiempo en que lo hace. La libertad pura sin limitaciones es una utopía, al decir de algunos famosos pensadores. Vamos a subrayar ahí la palabra utopía. Vamos a subrayar lo que es también lo del libre albedrío para poder entender de qué estamos hablando. Sí, y lo vamos a consultar, por favor. Así que continuamos con el deber.
Se entiende por deber a la obligación, compromiso o responsabilidad moral que le atañe a cada persona y que se basa en obrar bajo los principios de la moral, la justicia o su propia conciencia. Es decir, es aquello a lo que está obligado el ser humano, ya sea porque se le ha impuesto como una norma moral, legal, religiosa o simplemente por costumbre, y de no cumplir con estas normas legales, podría ser sancionado respectivamente de acuerdo como lo estipula la ley de esa jurisdicción, que puede ser con prisión o con multas. Por otro lado, si los deberes morales no son cumplidos, será la conciencia de cada individuo, por medio del remordimiento, la que se encargue de ser juez. El vocablo deber está usualmente relacionado con la moral, la razón, la virtud, la ética y la rectitud, ya que alude a formas o acciones de comportamiento de un individuo que socialmente se han ido estableciendo a lo largo de la historia de la humanidad, como apropiadas o pertinentes para ciertas situaciones o acciones, que sin estas la sociedad no podría tener orden, armonía, sin sentido. Cada persona debe cumplir ciertos deberes que le son establecidos, como por ejemplo, los niños deben de cumplir sus tareas, respetar a sus padres o a sus mayores, realizar ciertas tareas estipuladas por otras personas con autoridad sobre ellos, y también los adultos deben cumplir ciertos deberes, como trabajar, respetar y cumplir con las normas de trabajo, las reglas de tránsito, por ejemplo, pago de impuestos, etc., etc. El deber encamina nuestra voluntad hacia lo correcto, dominando los instintos. Para el filósofo Kant, los actos que se realizan por deber son moralmente buenos. Si los deberes morales tienen carácter absoluto, o sea, se aplican en todo tiempo y lugar, los llama imperativos categóricos. Perdón. Si son relativos para conseguir un fin, los denomina imperativos hipotéticos. Ok, entonces, esto del deber, ¿cómo lo manejamos? ¿Cómo lo manejamos también en nuestro día a día? Vayamos reflexionando, vayamos relacionándonos con estas palabras para ver cómo es que las aplicaríamos en nuestro día a día. Creo que todos entendemos o tenemos una idea, ¿sí?, sobre lo que es deber. A ver, yo debo de cumplir con mi hora clase, yo debo de cumplir un horario, yo debo de cumplir en esta materia de ética con un plan y programa, donde se tienen que ver ciertos puntos. ¿Ustedes cómo aplican esto del deber? En su escuela, en su familia, en su trabajo. ¿Cómo se maneja el deber? ¿Cómo manejamos la libertad y el deber? Vamos a juntar esas dos palabras, esas dos acciones, y vamos a ver qué nos puede dar juntar el deber con la libertad. Vamos a seguir leyendo, vamos a seguir dándole lectura para, si hay alguna duda, irla aclarando, para poder avanzar a los demás conceptos, acciones que vamos a ir viendo en el ejercicio de la profesión de
enfermería. ¿Cómo se maneja la libertad y el deber en un campo clínico? Sí, jóvenes, continuamos con la clase. Gracias.